Nada. Expliquemos lo que pasa. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Bueno, volvemos con Pueblada y nada, bueno, charlando, reflexionando un poco. La verdad que es amplísimo el tema. Recién en la tanda decíamos con Gasti, bueno, que nos quedó afuera. Tampoco dijimos que en el medio de tabla polar y de todo este conflicto se desreguló el precio de la garrafa, tema que ahora volvemos a abordar porque ya estamos en comunicación, ya estamos en línea con Berenice Yáñez, legisladora porteña. La semana pasada comentamos que se estaba terminando de realizar un censo popular de personas en situación de calle y bueno, hoy estamos en comunicación con Berenice para hablar sobre eso. Bere, buen día, ¿cómo andás? Hola Chino, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo están todos? Muy bien, acá con frío y en un programa distinto, así que bueno, ahí nos dicen que se escucha muy Con bien, pero eco. ¿Se escucha bueno, bien? nosotros te escuchamos bárbaro. Ahí vemos Ah, si podemos perfecto. pelar un poco eso. Pero bueno, contanos, si querés un poco, nosotros algo veníamos charlando acá en Pueblada, pero bueno, ¿qué fue el censo popular de personas en situación de calle que se realizó la semana pasada? Bien. Bueno, él fue el tercer censo popular que realizamos. El primero se hizo en 2017, el segundo en 2019. Y bueno, del censo popular participaron más de 20 organizaciones bueno, que lo organizaron, que hicieron la convocatoria y demás, y más de 300 voluntarios que se inscribieron en las redes sociales. El censo, bueno, hay una cuestión metodológica muy trabajada, que tiene que ver también con las características de la población que íbamos a censar. El censo duró 3 días, del jueves 24 al sábado, ¿sí? Al sábado que fue de la semana pasada. Se salieron durante 3 turnos, mañana, tarde y noche, por toda la capital federal, ¿verdad? Nosotros, bueno, ya está el número, estamos preparando la conferencia de prensa que va a ser este día lunes a las 6 de la tarde en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte, en la dirección, bueno, Carlos Calvo 2365. Estamos haciendo una fuerte convocatoria. La verdad que a nosotros justo nos coincidió la realización del censo con la ola polar, ¿no?, que atravesó nuestro país. Eso hizo que, bueno, obviamente el tema se instalara mucho, entonces vamos a aprovechar ese envión porque lamentablemente el tema de las personas en situación de calle hace un pico con las bajas temperaturas, pero apenas empieza a hacer unos grados más, ya el tema pierde la centralidad mediática que bueno, que cuando hace mucho frío obviamente hay una mayor sensibilidad. Pero bueno, nada, lo que les puedo contar de las primeras apreciaciones es que efectivamente la población de calle aumentó. Y bueno, ¿cuáles son las características, ¿no?, de la gente que hoy se encuentra en esta situación? Y la verdad es que hay muchas familias enteras viviendo, hay muchas personas adultas mayores, abuelos y abuelas, que incluso cobran la jubilación mínima, pero que con la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones, obviamente hoy es muy difícil costear un alquiler, más los remedios que tienen que comprar, más el alimentarse, ¿verdad? Y lo que también veíamos es que hay una gran parte de la población que hoy está en esta situación que está en calle hace poquito tiempo.
que eso es un dato también muy importante porque, bueno, es toda la gente que a partir de, bueno, de la situación macroeconómica del país hoy se encuentra en esta situación, y el abordaje puntual a estas personas que hace poco tiempo que están en calle, yo te diría que es urgente, porque hay algo que también sabemos por trabajar esto, que cuanto más tiempo se extiende la persona en esta situación, después es más complejo el poder volver a insertarse. Bueno, de esas apreciaciones también poder decir que también esto de que haya mucha gente que recientemente haya caído en calle y que esta sea su primera vez en calle, hacen que se desconozca las políticas públicas que existen, o dónde están los centros de inclusión, o dónde están los comedores, o con qué políticas se cuenta, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, que si bien todas son de emergencia, estamos hablando tanto de los centros de inclusión como de los subsidios habitacionales. Hay un gran desconocimiento de estas nuevas personas que hoy se encuentran en situación de calle, porque bueno, es la primera vez que están pasando por esta situación y que realmente desconocen cuál es el entramado que hay de comedores, roperitos, duchas, centros de inclusión, DIPA y demás. Y bueno, esa situación también hace que sea aún más complejo. Pero bueno, nada, la verdad que fue una experiencia que llevamos adelante con todas estas organizaciones y que tiene el objetivo, por un lado, de construir un número real de cuántas son las personas que hoy se encuentran en esta situación, que también tenía el objetivo de poder acercarnos y poder romper esta barrera que se va generando con las personas que hoy están en calle debido a la estigmatización, criminalización y una fuerte discriminación que se hace fundamentalmente a algunos de los funcionarios de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y después, bueno, tener también muchos datos que son de corte cualitativo, que tienen que ver con cuál es el acceso a la salud, el acceso obviamente a la vivienda, el conocimiento de las políticas públicas, si las conocen, si no las conocen, si estuvieron en centros de inclusión o no estuvieron, cuál es su situación con respecto al consumo problemático, cuál es su situación vinculada al trabajo. Bueno, nada, diferentes cortes, ¿no?, que tienen que ver con la trayectoria de vida de estas personas y que nos permiten también después no solamente construir el número real de cuántas son las personas que hoy viven en calle, sino también de tener datos que tengan que ver con la salud, con la educación, con el trabajo, con la vivienda, con el consumo problemático, con salud mental, que nos permiten también el después poder proponer una cantidad de políticas que nosotros creemos que, además de el cumplimiento tanto de la ley de ciudad como de la ley nacional 3706, la ley de ciudad, que nosotros también a través del censo planteamos el cumplimiento efectivo con el correspondiente financiamiento. Estos datos también nos permiten la formulación de diferentes propuestas, ya sea de ley o de abordaje, que creemos que tienen que tener una mirada más transversal, porque bueno, es una problemática muy compleja. Quien está en la calle prácticamente lo perdió todo, está caído absolutamente todo, ha perdido, la mayoría no tiene ya vínculo con su familia. Bueno, estamos hablando de personas que se lo cuentan a veces con suerte, cuando lo tienen con una frazada y un cartón. Entonces el trabajo de volver... Sí, perdón. Buen día, ¿cómo estás? Perdón que te interrumpa, pero me parece interesante esto que trajiste. Primero que nada, buen día, te saluda Priscila. Buen día, Priscila. En principio, qué interesante esto que marcabas respecto a la necesidad de hacer un censo popular, porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene datos sobre las personas en situación de calle que claramente no están reflejando la realidad actual que se vive en la calle. Pero además de eso, me gusta que remarcaste algo interesante, que es la ley 3706, que ya está vigente, que existe, que no es nada, nuevo como de proponer cosas, sino de cumplir justamente con algo que ya está. Y preguntarte específicamente sobre eso,
en qué punto sentís que hay un abandono del gobierno de la ciudad o que directamente nada, no se está pensando ni teniendo en cuenta esa legislación vigente. Bueno, el primer punto es que la ley llama a realizar un censo en conjunto con las organizaciones que trabajan el tema. Y desde la formulación y sanción de la ley, eso no ha sido posible porque no hay un acuerdo con respecto a la metodología, ¿viste?, de cómo realizarlo. Después, lo que tiene que ver con, más allá de las políticas de emergencia, es lo que tiene que ver con lo que te decía antes. La ley plantea el derecho al acceso a la salud, el acceso a la identidad. Bueno, muchas de las personas que censamos, obviamente que no tienen documento, y a veces es muy difícil que en el operativo, que no vemos por ningún lado, bueno, la posibilidad que las personas puedan tramitar su DNI, salvo cuando ingresan al DIPA, ¿viste? Hay 2 DIPAs en la Ciudad de Buenos Aires. Después es el derecho, lo que tiene que ver con respecto a salud mental, el abordaje que hay con salud mental en ciudad, algo que contradice incluso la ley, es el propio, lo que han sacado, que fue la cuestión del protocolo de abordaje para salud mental para personas en situación de calle. Bueno, ese protocolo que va en contra tanto de la ley de calle como de la ley de salud mental de la Ciudad de Buenos Aires, plantea la internación para las personas en caso de que presenten riesgo para sí o para terceros, que eso está bien, pero la persona que lo tiene que realizar es un profesional de la salud, como en el caso de un psiquiatra, y en el protocolo de la Ciudad de Buenos Aires de abordaje no está claro quién lo realiza y lo termina llevando personal del SAME o a veces la misma policía. Lo que tiene que ver con el trabajo, nosotros la ley también lo plantea. Si la problemática de calle no se aborda de manera transversal, es muy difícil lograr que las personas vuelvan a reinsertarse. Mira, yo te puedo decir no los datos, pero algunas cuestiones que por esta semana de haber estado procesando todas las encuestas que realizamos. Bueno, una de las cuestiones que salta mucho es, bueno, ¿qué pensabas que te permitiría el salir de calle, no? Bueno, uno era el tema de la vivienda, de poder acceder a una vivienda, y el otro punto que sale muy fuerte es el tema del trabajo. Es muy difícil el conseguir trabajo o el mantener incluso changas estando en esa situación. Y la verdad que si nosotros no abordamos de manera integral, permitiendo, bueno, la capacitación y la inserción laboral y que las personas vuelvan a realizar un proyecto de manera autónoma, es como que permanentemente para lo que tenemos las políticas públicas terminan funcionando como una cuestión que reafirma o perpetúa la realidad de las personas y no que las modifica. Entonces ahí es, bueno, las políticas de emergencia como pueden llegar a ser el ingreso a los centros de inclusión, que en Ciudad de Buenos Aires han mejorado mucho, está bien, eso lo reconocemos, pero es una política de emergencia, ¿verdad? Lo otro que son también política de emergencia es lo que es el subsidio habitacional. Bueno, el subsidio habitacional es simplemente un subsidio en términos económicos que más allá de que también queda bastante insuficiente con lo que es el precio hoy de una habitación en un hotel familiar, es un subsidio que es solamente una erogación económica, que no tiene un seguimiento de las familias, que no plantea ningún abordaje interdisciplinario, que no tiene, nosotros eso incluso nos estamos peleando, y es una reivindicación que el subsidio habitacional se transforme en ley para que tenga otra jerarquía y que fundamentalmente cuente con otras herramientas para que el acceso no sea burocratizado como está hoy, ya que la mitad está judicializada, y que el índice esté atado, en su monto esté atado a algún índice, porque si no, la actualización del 690 es sumamente discrecional. Y siempre está muy atrasado lo que realmente es el precio de una habitación. Veré, con respecto al... Sí.
la ley es eso, Perdón, de principalmente nuevo. plantea el abordaje de salud, educación, trabajo, y obviamente que no haya solamente soluciones de emergencia, sino que garanticemos los derechos de estas personas de manera integral. Ahí vos decías al principio que justo surgió el relevamiento con toda la ola de frío y que también con eso se ve más en los medios de comunicación toda la situación de las personas en situación de calle, pero que bueno, que es algo que con un poquito más de calor de repente se deja de hablar. Y hay una pregunta que se nos ocurría, era, bueno, ¿cuáles son las propuestas ahora después de haber realizado el censo para que, digo esto, no se tape con todas las cortinas de humo que hace el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad respecto a estas temáticas? Y bueno, ¿qué propuesta y qué respuesta puede haber del oficialismo frente a eso? Bueno, nosotros con la presentación de los datos del censo también hablamos de varias propuestas, ya sea para el abordaje como con respecto a cuestiones que se desprenden de la ley, ¿viste? En Ciudad hoy la respuesta que tiene es de emergencia y es lo que te mencionaba antes, sobre los centros de inclusión y el subsidio habitacional, que viene bajando muchísimo los que es el número de beneficiarios. Eso también llama la atención. ¿Qué es lo que discutimos puntualmente con Ciudad? El abordaje que hace, que por un lado vos tenés una propaganda, ¿no? Hace 2 semanas el ministro salió a contar la inauguración de nuevos centros de inclusión, etcétera, etcétera, cosa que está bien, pero vos después tenés un abordaje que es el de los operativos de limpieza e higiene por parte de espacio público. Los operativos de limpieza e higiene fueron los que estuvimos denunciando el año pasado. No sé si recuerdan que la propaganda era limpiemos la ciudad, el antes y el después, y se mostraba, bueno, asimilando a las personas de calle con basura. Bueno, ¿qué pasa? Hay una realidad que es el levantamiento de las ranchadas, por ejemplo, en una ola de frío, bueno, mata, porque la ranchada es algo que protege a las personas que ahí están, ¿no? De poder estar todas juntas, de estar más protegidas, porque generalmente se arman con los cartones y demás. Si vos a esas personas no las podés obviamente obligar a ingresar a un centro de inclusión, ¿qué pasa? Ahí es cuando pasa de espacio público, un levantamiento de ranchadas, se generan situaciones de violencia, se generan situaciones de detenciones, ¿no? Porque todo lo que es abuso de la autoridad, quien lo quiere registrar una segunda vez, bueno, directamente va a una alcaldía de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, algo que también estamos planteando es de que terminen y concluyan y que queden suspendidos todos los operativos de limpieza e higiene en la ciudad de Buenos Aires en cuanto a las personas en situación de calle, que no haya ningún funcionario ni que haya ningún trabajador de la ciudad de Buenos Aires que quite las pertenencias a las personas en situación de calle o que ejerza violencia sobre esto. Otra de las propuestas es... Sí, perdón. ¿Cómo estás? Buen día, te saluda. Preguntarte, bueno, es una reflexión que tengo y que quizás vos nos podés contestar. Digo, ¿por qué crees, no, que el gobierno de la ciudad decide ocultar este número, decide ocultar a estas personas? Porque lo que están haciendo realmente es eso. Y es imposible no pensar o no traer a esta conversación testimonios, dichos de algunos funcionarios de que son personas de la provincia de Buenos Aires, Exacto. como nada, viste, queriendo tapar todo el tiempo, ocultar y ejercer esa violencia que por como vos decís, a veces es física y es en la calle, pero también es discursiva y es política. Bueno, obviamente que, mira, Ciudad realiza todos los años su informe, su relevamiento de personas en situación de calle. El año pasado, el último dato que tenemos de noviembre, sí, del año pasado, fue que las personas en situación de calle eran 4.000 y pico. Generalmente a ellos siempre les da el número que tienen de plazas en los centros de inclusión. Entonces, como bueno, toda la gente que hay en calle... que ahora la ciudad de Buenos Aires dispone
de la cantidad de camas para que puedan ingresar en un centro de inclusión con la vacante, ¿no?, disponible. Achicar el número o negar el número tiene que ver con el encubrir los huecos y los baches que quedan y mostrar lo insuficientemente de una política, ¿no? Porque si vos tenés el triple o el doble de personas en situación de calle, vos contás simplemente con esas vacantes para ingresar a un centro de inclusión, bueno, ahí empieza la primera discusión con respecto a financiar de manera real la ley. Y con respecto, bueno, en este rally mediático que hizo el ministro previo a la ola polar, una de las cuestiones que planteaba era que el 60% de la población de calle de la Ciudad de Buenos Aires provenía de la provincia de Buenos Aires, o era de la provincia de Buenos Aires. Primero aclarar algo que, no sé, parece una obviedad, pero está bueno mencionarlo. Las personas que están en situación de calle, su nombre lo indica, están en situación de calle, no tienen casa, ¿no? Primero aclarar eso. Nosotros incluso lo hablamos con el ministro, hay una cuestión que esta situación no se puede andar revolviendo gente por un tema, viste, de jurisdicción, no este es tuyo, este es mío. La ciudad de Buenos Aires claramente, ¿qué pasa? Es una ciudad donde obviamente se concentra, como sabemos, muchísima riqueza, y que quien está changueando o quien está buscando un recurso en la calle seguramente venga a la ciudad de Buenos Aires. Ahora, yo te puedo decir algo, nunca pudieron plantear cómo fue la construcción de ese dato, de dónde lo sacaron. Pero bueno, la verdad que pasa con el ministro Badia, y pasa muchísimo, que es que bueno, que los funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires tiran determinados números, determinadas cifras, afirman determinadas cosas y nadie repregunta, o nadie ni siquiera le plantea, bueno, ¿de dónde ha salido ese número? ¿A partir de qué? Porque digo, ahí no lo pueden demostrar. Y después hay una cuestión que ahí sí tiene que ver con una intencionalidad política, decir, che, esto no me corresponde a mí como gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que se haga cargo del gobernador. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que se están dando en la Ciudad de Buenos Aires hoy, que tienen que ver por eso, con los operativos de limpieza y higiene o sacar a la gente de la calle. Las personas que están en situación de calle pueden ingresar a un centro de inclusión de manera voluntaria, no las pueden obligar. Entonces, el objetivo es que no haya gente en la calle, pero no por quizás una mirada humanitaria que nosotros sí creemos que está bien, que digo, con las bajas temperaturas sabemos que hay un riesgo de vida que bueno, que obviamente que lo mejor que puede hacer el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es alentar que vayan a los CIS. Ahora vos ahí tenés otro problema. Muchas personas no quieren ingresar a los centros de inclusión social porque han tenido, o por experiencia personal, o por experiencia de terceros, porque la población de calle, convengamos que se pasa información, habla, como se pasa el dato de dónde están los comedores, o dónde se puede uno dar una higienizar, también se pasa el dato de cómo funciona tal CIS o tal otro CIS. Y la verdad que las situaciones, se han dado muchas situaciones de violencia dentro de los centros de inclusión, y hay algo que hay que trabajar, que muchas personas que están en esa situación no quieren ingresar a los centros de inclusión. Bueno, ¿qué hace el gobierno de la ciudad con respecto a eso? O ingresa a un centro de inclusión, o se les levanta la rechazada, y con esta cuestión que también es represiva y persecutoria, vos lo que vas realizando es, che, acá no vas a estar. Incluso muchos, che, loco, del otro lado de la General Paz. Entonces, no es ingenuo el plantear de manera arbitraria, porque no sabemos de dónde lo sacó, que el origen de muchas de las personas en situación de calle es en la provincia de Buenos Aires. Porque lo que están respaldando es un accionar posterior, que es levantar a la gente y llevarla del otro lado de la General Paz, sea o no sea de la provincia de Buenos Aires, porque quien está en calle está en calle. Y la verdad, te digo otro dato más, la Ciudad de Buenos Aires permanentemente, a través de los desalojos que hay, que fundamentalmente ustedes los conocen, porque están principalmente en la zona sur de la ciudad,
la cantidad de familias que la ciudad de Buenos Aires expulsa a la provincia de Buenos Aires, y yo no veo, o la cantidad, eso con desalojos, la cantidad de familias que se van de la ciudad de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires porque no hay una regulación de alquileres y que sabemos que la especulación inmobiliaria lleva a las nubes el precio de un alquiler de tanto de un hogar como en un hotel, de un departamento como una habitación de un hotel. Y la verdad que yo no veo ni al gobernador de la provincia de Buenos Aires ni a ningún intendente está llorando o quejándose de la cantidad de personas que provienen de la ciudad de Buenos Aires que de repente ya no pueden asumir el costo de vivir en esta ciudad o fueron desalojadas y que van a vivir en la provincia de Buenos Aires. O sea, eso tiene una intencionalidad política que ya te digo, por un lado es la de justificar un accionar posterior, que es parte de lo que hicieron la semana pasada, agarrar a la gente directamente y llevarla del otro lado en General Paz, levantar las fronteras sí o sí, porque es como o ingresás a un centro de inclusión o te vas de la ciudad. Y después, bueno, una intencionalidad política. Es como, bueno, siempre la culpa es de otro. El problema de que la acumulación de calle haya aumentado tanto en la ciudad de Buenos Aires, la tiene el gobernador de la provincia, el compañero Kicillof. Bueno, nada, esas son cuestiones de argumentación barata para justificar falencias en la gestión y errores en el abordaje de calle. Parte de lo mismo. Lo que sí es real es que vos tenés también un gobierno nacional que viene desfinanciando la ley de calle a nivel nacional y que incluso ha dejado a todas las provincias completamente en soledad con respecto a su abordaje. Ahora está la idea de realizar un censo en cada una de las jurisdicciones para poder saber cuántas personas hay, pero bueno, la verdad es que eso está completamente financiado, no quieren poner un mango, Petrovelo es la ministra que no reparte ni siquiera las frazadas que tienes en sus depósitos, y la ley nacional está completamente financiada. Entonces nosotros con el tema del censo también, bueno, es denunciar el incumplimiento de la ley de ciudad, pero también el incumplimiento nacional, ¿verdad? Y el gobierno de la ciudad, que en un primer momento había tenido como una política de diferenciarse en algunos aspectos, por lo menos en lo que era desarrollo de estos temas, ya te digo, se ve una doble vara en la política de abordaje. Por un lado, los CISPES también, y que eso obviamente lo reconocemos, pero por el otro lado, una gran violencia a estas personas que también tienen que ver con el incumplimiento de la ley, que es levantarles las ranchadas y directamente empezar con una persecución que es por toda la ciudad de Buenos Aires hasta que logren el objetivo, que queden del otro lado de la General Paz y listo, picho, ya no es un problema mío. Como si y bueno, ni hablar de que a partir de obviamente la comunicación con el ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, el compañero Andrés Larroque, que hemos planteado que hay una situación que es real, que un abordaje desde el AMBA, de la misma manera que necesitamos políticas transversales, el pensar un abordaje en el AMBA es necesario, y el ministro Andrés Larroque siempre se ha mostrado a disposición de la conformación de un ámbito para poder intercambiar, para poder resolver cuestiones entre ambas jurisdicciones, y nunca se ha recogido el guante. Entonces, te puedo afirmar que la cuestión de decir que el 60% de la población de calle es de la PBA tiene que ver con simplemente lo que te mencionaba antes y no con una intención de poder generar un ámbito de trabajo y intercambio de ambos ministerios para abordar la problemática. Clarísima, Berenice Yáñez, te agradecemos. Bueno, e invitamos, reiteramos, la conferencia de prensa sobre los resultados del censo se realizará el día lunes a las 18 horas en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, Carlos Calvo, 2365. Gracias, Bere. Y bueno, esperemos que con ansia la presentación del lunes y bueno, y ver qué se puede hacer después en lo sucesivo con este tema tan sensible.
Gracias, chicos, muchas gracias por la difusión y bueno, los esperamos en la conferencia. Así será. Bueno, Muchas gracias, les mando un abrazo. otro. Volvemos en un ratito con nuestro último bloque de Pueblada. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530.